Decide bien. Yes, qué bueno. Hola, qué rico el estar aquí en contacto con toda esta gente linda, especial, que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento, Escucha Bien, Decide bien. Y hoy vamos a hablar del tema Casados y Felices. ¿Eso es posible? Casados y felices. Eso es posible. Mucha gente cuando se va a casar y lo dicen, comienzan los comentarios negativos. Ay, vas a cometer matricidio. Te vas a tirar la soga al cuello. Tu vida ya terminó. Sin embargo, lo que dice la ciencia es algo totalmente contrario. Según los seguros de salud de los Estados Unidos, las personas que están casadas viven más años, son más longevas, porque disfrutan de mayor salud física y también de mayor salud emocional. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. La gente casada vive más años, es más feliz y se enferma menos. Ahora bien, el fundamento para ser feliz dentro de un matrimonio es el amor. Dios creó al hombre por amor, creó a la mujer para el hombre por amor, porque lo vio solo y sintió compasión de eso, y eso es amor. Los creó para que entre ellos se amaran, y Jesús arremete esto diciendo que Él es el modelo del amor, o sea que es para que nos amemos como Él amó. El apóstol Pablo recalca esto cuando dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y exhorta a las mujeres a respetar al hombre, y les garantizo que para la mujer respetar a un hombre, eso es fruto del amor. Eso es fruto del amor. Así que queremos dar unos consejos que están basados en lo que ha sido más nuestra experiencia clínica, interviniendo con parejas, porque gracias al Señor, la población que más busca ayuda terapéutica son los matrimonios. Eso es extraordinario. Y te recuerdo que nunca es tarde para buscar ayuda, y que nunca es tarde para que cuando ambos están de acuerdo para trabajar un asunto, ir en base a un propósito, todo se puede resolver y todo se puede solucionar. Yo misma he sido sorprendida sobre cosas que en cuanto a mi lógica y a mi razón digo, esto está bien difícil, pero el Señor me ha demostrado en estos años, que ya son más de 20, interviniendo con matrimonios, que no hay asunto que no se pueda resolver. Detrás del sofá donde se sientan los pacientes, yo tengo una pintura de una mariposa gigantesca, que de hecho me la regaló una paciente, y cuando la cosa se pone muy difícil en ese sofá, yo me pongo a mirar la mariposa, porque eso me acuerda cuántos han pasado por allí que llegaron como si fueran oruguitas y salieron volando. Todo se puede resolver. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos, cuáles son esas cosas, esos fundamentos que son necesarios estar alertas para ser felices dentro del matrimonio? Miren, una de las cosas que más nosotros notamos dentro de las crisis matrimoniales es que siguen arrastrando asuntos del pasado sin poderlos resolver. Son muchas las ocasiones que hemos tenido la experiencia donde una vez un matrimonio entra en un proceso terapéutico, vez tras vez en las sesiones siguen hablando prácticamente de los mismos tópicos. Y en ocasiones, dentro de la experiencia clínica, les tenemos que decir, eso ya lo habíamos hablado, ya habíamos dado herramientas sobre eso, ya habíamos identificado unas técnicas de cómo eso manejarlo. Ya ustedes habían llevado unas asignaciones prácticas para lidiar con ese asunto. Pero es bien común que algunas personas se queden abrazadas a unas experiencias negativas. Algunos las siguen arrastrando desde el noviazgo. Wow. Muchos sobre el primer año de matrimonio, que según la ciencia es el año más difícil. ¿Por qué? Porque hay unos reajustes. También un dato interesante que plantea la literatura es que cada 7 años los matrimonios tienen un cambio de ciclo.
y que cada 7 años pueden generar ciertas crisis y que eso es algo normal y natural dentro de la experiencia matrimonial, pero muchos se quedan arrastrando. Y entonces pues así nunca vamos a poder progresar hacia adelante, ¿verdad? Le pasa como a la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se calcifica, se estanca, no puede seguir caminando, no puede seguir progresando. Esto nos lleva a otro consejo, que es el del perdón. Les recuerdo que el perdón es una decisión. Pedro le preguntó a Jesús que cuántas veces debía perdonar, que si eran 7. Y Jesús dice hasta 70 veces 7, lo que se refiere a un número infinito. No es para sacar la calculadora y hacer la matemática, sino infinitamente. Ahora bien, cuando la parte que ha fallado, el ofensor o la ofensora, tiene la humildad de reconocer la falta que ha cometido y pide perdón, por supuesto que para la persona que está herida va a ser mucho menos complicado el perdonar. Por eso cuando llegan con asuntos de dolores en la historia, inmediatamente los ponemos a hacer ejercicio de perdón. Les preguntamos, ¿ya ustedes lo han trabajado? ¿Cómo lo han manejado? Si no lo han hecho o no lo han hecho en la profundidad que se requiere, los ponemos a hacer una dinámica de perdón. Muchas veces la parte ofensora dice, pues que si en algo yo te he dañado, que por favor me perdones. Y la otra parte nadando entre lágrimas en la oficina. La forma idónea de pedir perdón es donde tú, dato por dato, momento por momento, evento por evento, en un acto de empatía, de misericordia. Les recuerdo que empatía es ponerse en los zapatos en el lugar del otro. Si a mí me hubieran hecho esto, ¿cómo yo me sentiría? Que pidas perdón. Ahora, la parte que entra en el proceso de perdonar, tiene que llegar el momento en que debe de soltar ese dolor. Que se haga una realidad en tu vida, el texto bíblico que está en Eclesiastés 3:15, aquello que pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, aquello que pasó, ya pasó, y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Tiene que llegar el momento, si decimos que el perdón es una decisión, donde yo a nivel consciente y de manera intencional haga los trabajos con mi mente para yo soltar. Porque es bien triste cuando los matrimonios en el presente, en el momento, en el día de hoy, tienen todos los elementos para ser felices, pero por cuanto una de las partes no ha podido soltar algo que pasó, que todos fallamos, todos cometemos errores. Por eso es que Jesús enseña en el Padre Nuestro que nosotros vamos a ser perdonados en la misma medida en que perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Todos hemos cometido errores. Es triste cuando parejas lo tienen todo para ser felices, sin embargo, notamos el estancamiento y que no pueden disfrutar a plenitud de esas bendiciones que hoy tienen porque siguen arrastrando los asuntos del pasado. Si la lista de faltas por parte del ofensor no se recuerda completa, ¿verdad? O no se quiere trabajar de esa manera, es válido entonces que la otra parte diga, mira, yo te perdono y ya, vamos a borrón y cuenta nueva. Ajá. Puede liberar a la otra parte, aunque la otra parte no esté totalmente consciente de todas las cosas y no las pueda enumerar. Cada cual debe trabajar con su propia alma, que de hecho es de la única persona que yo tengo control es de mis emociones, de mis sentimientos. A veces sí, Fernán, mi proceso de perdonar o de pedir perdón tiene que ser independiente del otro, porque la otra parte está en otra dimensión.
o en otra etapa dentro del proceso. Idealmente es que simultáneamente caminen dirigidos a un mismo propósito, pero si en ocasiones una sola parte es que tiene que manejarlo y tiene que lidiarlo por encima y más allá de cómo el esposo o la esposa lo esté trabajando. Y si usted se da cuenta de que hay uno que está más consciente y otro menos consciente. Cuando uno está más consciente o menos consciente. Cuando una de las partes está más consciente y el otro... Cuando usted se da cuenta de que hay esa disparidad. Sí, siempre pues tratamos de ayudar a quien no ha podido despertar en la conciencia. Mira, primero en cuanto a los beneficios de completar el proceso para sí mismo, para mí mismo, ¿verdad? Porque uno de los mitos sobre el perdón es que quien se libera y que para quien es más saludable es a quien yo se lo otorgo, que es para la otra parte. Pero cuando vamos a la literatura nos damos cuenta que quien más se beneficia trabajando el perdón es la persona que ha sido lastimada, es la persona que ha sido herida. Y aún el ofensor, si pide perdón y la otra parte no ha podido completar el proceso, eso va a ser para su propio beneficio. Liz, y en ocasiones se trabaja con la parte que tiene la conciencia. Si nunca despierta conciencia a la otra, de hecho, muchos son los casos donde el matrimonio no viene junto a terapia. A veces es una sola parte. Wow, ahí es más difícil, ¿no? ¿O no? Se trabaja con la persona que quiere trabajarlo. ¿Ves? Siempre tratamos de que la otra parte se integre, siempre. Yo sé que son muchos los pastores, ministros lindos que nos escuchan, terapeutas. En el modelo sistémico, siempre tú debes tratar de incluir a todas las partes, tú nunca llegar a hipótesis, tú nunca hacer comentarios hasta que tú escuches todas las versiones. Exacto. Y tú escuches todas las partes. Ese es el modelo que se ha generado mayor efectividad en la intervención. Pero si aún así tú invitándole, que a veces yo mismo le escribo cartas o llamo a la persona, no quiere venir, se sigue trabajando con la persona que quiere manejarlo. Liz, y cuando una de las dos partes toma por menos la ofensa, o sea, no era para tanto, y la persona está lastimada, dolió, porque pues por diferentes circunstancias el dolor es diferente, ¿no? Y entonces subestima y te dice, el ejemplo tú lo trajiste ahorita cuando te dicen, si te ofendí. ¿Cómo que si te ofendí? Hubo una ofensa. Llámala por nombre y apellido. ¿Eso lo ves también? ¿Eso se da? Mucho. Y la validación Exacto. del daño. Yo validar cuánto esto te pudo haber lastimado o cuánto te pudo haber herido. Definitivamente que es uno de los asuntos más fundamentales en el proceso. No puede ser borrón y cuenta nueva. No. La persona que ofendió, la persona que falló, la persona que traicionó, va a tener un trabajo que hacer en el proceso. Claro está, no es que le vas a someter a un martirio y que tiene que pagar por lo que hizo. Porque quien esté en esa actitud se va a dañar a sí mismo. Más que a la otra parte, es a sí mismo. Yo escucho mucho la cuestión de la venganza. Algunos hasta vienen a terapia para pedir permiso. ¿Cómo? ¿Para venganza? Pero siempre le he hablado, mira, cómo eso va a ser en detrimento de la propia persona. Yo nunca voy a olvidar un caso de esta persona que con quien tenía el asunto era con un ministro. Y me hablaba de que lo iba a hacer público. Yo nunca le hablé de la otra persona, yo le hablé de ti y a ti. ¿Qué impacto eso va a tener sobre ti? Porque trágicamente había ido a buscar consejería con unos pastores y esos pastores le recomendaron que lo hiciera público. Cuando aquel que no tiene dinga tiene mandinga. Exacto. Nadie puede juzgar a nadie porque aquí todo el mundo ha fallado y aquí no hay pecados más pequeños ni más grandes. O sea, todo el mundo ha fallado. Por eso es que nadie está en posición de juzgar, ¿verdad? Y a mí me dolía escuchar eso. Y siempre preocupación por el evangelio y todas estas cosas. Pero yo me enfoqué, ¿cuánto eso te va a destruir a ti? ¿Cuánto eso te va a dañar a ti? Porque cuando uno intencionalmente planifica dañar a otra persona, eso es una cosecha, ¿verdad? Tú estás sembrando
Y de todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Si en algún momento nosotros necesitaremos que se aplique y se active la misericordia hacia nosotros, de la mejor manera en que nosotros vamos a ver eso realizado es si nosotros hemos sembrado misericordia también. No hay gente changuita o hipersensible que se ofende de todo, que llora por todo, de que hay que tener un cuidado extremo con cómo se le comunican las cosas, porque todo es un asunto. Sí, y ese resultado de una de dos vertientes. O fueron niños bien consentidos, ¿verdad? Que no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor. Pues son personas que no están adaptadas al sufrimiento, no pudieron desarrollar esa fortaleza. Niños que fueron sobreprotegidos. O irnos al otro extremo, que son personas que han sido bien dañadas en la vida y ya están saturados. Así que es uno de los dos extremos. Pero queremos subrayar que por encima de todo esto es una decisión. Bien. ¿Verdad? Yo lo voy a determinar para poder ser feliz. Y cuando yo perdono y hago un cierre de esos eventos del pasado para yo ser feliz, la otra parte también se va a contagiar de la felicidad. Si yo me mantengo en la amargura de lo que vivimos y siguen pasando los años y pasan 20 años, 30 años, 40 años de casado y la persona sigue atada al mismo sufrimiento, porque otra cosa que se ve bien comúnmente es que supuestamente te perdone porque continuó en la relación, pero no siempre continuar en la relación es que yo complete el proceso de perdonar. Y hay gente que hasta muere y realmente nunca perdonaron lo que pasó dentro de una relación de pareja. Se quedaron ahí para hacer pasar al otro ese martirio, castigándole. Y recuerden que hay formas bien sutiles de castigar y de dañar y de cobrar a otra persona por lo que me hiciste, que supuestamente te perdoné porque estoy aquí, pero los frutos que yo estoy mostrando realmente es que yo no te he perdonado. Y a la mínima situación, la gente no se pone histérica, sino que se ponen históricos. Y empiezan a sacar todo. Y pueden tener los 30 años de casados. ¿Qué pasó en la luna de miel? ¿Qué pasó en los primeros meses de matrimonio? Wow. Y cosas que pasaron en los años 60, los años 70. Y es una tragedia. Tú seguir viviendo ahí, te estancaste en el tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, si esa persona eres tú, que tú puedas pararte firme y decir, mira, ya, ya yo me estoy destruyendo, me estoy enfermando. Cuando perdonamos, tenemos que hacer el ejercicio de no volver a hablar de las mismas cosas. Miren, a veces hay parejas que van a terapia, alcanzamos los objetivos terapéuticos, se van de alta y en ocasiones vuelven a los meses o a veces hasta dentro de unos años, y eso está maravilloso que vuelvan. Pero también a veces nos despierta compasión que cuando regresan podríamos poner una cinta de grabación de lo que hablaron hace años atrás y están diciendo exactamente las mismas palabras. Aun cuando se había resuelto, se había trabajado de ese perdón profundamente, volvimos otra vez a lo mismo. Y un elemento que mucho tiene que ver con eso es porque se siguen repitiendo los mismos argumentos y se sigue hablando de eso. No es que no vamos a hablar de eso, siguiendo la línea de Moraima, no es que, pues esto ya pasó, no vamos a hablar mal de esto, no, hay que ir a terapia, hay que procesarlo, hay que manejarlo, hay que canalizar esos sentimientos, esas emociones y esas frustraciones, pero tiene que llegar el momento en que ya no se deben hablar más de las mismas cosas. Ninguna de las dos partes se lo merece, que estén hablando de lo mismo, y tiene que haber un cierre. Y los hijos también. Y los hijos, definitivamente. Los hijos se afectan, miren, mucho por lo que estamos viendo, que esta generación no se quiere casar. Que eso ha salido hasta demográficamente. Estas generaciones no se quieren casar. Mucho es porque han visto eso y es la referencia que tienen de lo que es el matrimonio. Esa dinámica de los padres, donde siguen dentro de los mismos círculos infernales. Eso ya hay que romperlo
en el nombre poderoso de Jesús. Doctora Liz Millán, escucha bien, decide bien. Decide bien. Vamos a seguir, yo creo que en una serie, en los próximos lunes de este tema. Excelente. De consejos donde estemos felices y nos sintamos plenos dentro del matrimonio. Y miren, acá en el libro Mujer conoce tu valor y vive con propósito, en uno de los capítulos que hablamos de la no perfección. Parte de valorarnos es admitir y reconocer que no somos perfectas y nunca vamos a ser perfectas como esposas. Pero aunque no seamos perfectas como esposas, ni tampoco nunca tu esposo va a ser perfecto. Te repetimos a ti, amada mujer, tu esposo nunca va a llegar a la perfección porque los príncipes azules no existen. Eso es verdad. ¿Cómo comprender ese principio y tú sentirte bien? Es uno de los aspectos que trabajamos acá en el libro Mujer conoce tu valor y vive con propósito, que está disponible en librerías cristianas, en tiendas por departamento y en Amazon. Excelente. Muchas bendiciones. Bendiciones, Liz. Muchas Bendiciones gracias. mil. Por ahí viene Estamos a Vivas.